Dios sea con ustedes en esta mañana. Les invito a que abramos la palabra del Señor a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leemos en el versículo 9 la palabra del Señor. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos en esta mañana, hermanos, a comenzar una serie de enseñanzas que creo que son muy importantes para aclarar algunos conceptos muy borrosos, algunos conceptos muy falsos que uno puede estar acostumbrado a estar oyendo dentro del ambiente religioso. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, quién determina en realidad que uno se pueda convertir en un hijo de Dios, o qué es lo que determina que uno se convierta en hijo de Dios. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a un mundo y a un ambiente religioso donde cualquiera se llama hijo de Dios, o cualquiera dice, no, todos somos hijos de Dios, o yo soy hijo de Dios, o todos son hijos de Dios, o todos los que piensan en Dios son hijos de Dios, o los que aceptan a Cristo, hablemos así en términos religiosos, eso lo convierte en hijo de Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar verdades tan importantes, hermanos, que diría yo, podría decirse que son de esos misterios que Dios encierra en su palabra, pero que sí determinan claramente, hermanos, en qué momento una persona realmente es hijo de Dios, o simplemente ella se llama hijo de Dios. Mejor dicho, cualquier persona llama a Dios Padre. El problema no está tanto en que cualquiera tenga el atrevimiento de llamarle Padre a Dios. El asunto está, hermanos, en qué momento Dios se atreve a decirme a mi hijo. Porque el que está perdiendo, el que está arriesgando todo es Dios y no nosotros. No sé si me comprende lo que estoy tratando de decir, hermanos. En este negocio, en esta relación del hombre con Dios, el que está arriesgando es Dios, no nosotros, hermanos. Es Dios, hermanos, el que tiene que ver si se atreve a llamarme hijo a mí, porque en realidad no salga deteriorado su reino. Ahora, fíjense bien, hermanos, lo estoy diciendo de esa forma para que ustedes me comprendan la enseñanza de esta mañana. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar, hermanos, muchas verdades, mucha doctrina, mucho conocimiento, mucha información. ¿En qué momento, hermanos, una persona realmente puede llamarse hijo de Dios? O cuando una persona, hermanos, simplemente quiere engañarse y a creer que es un hijo de Dios, pero en realidad no serlo, y estar muy lejos de la realidad de lo que es un hijo de Dios, o de qué es un hijo de Dios. Pues vamos a hablar de cosas, hermanos, profundas en esta mañana, maravillosas, y ya van a ver ustedes, hermanos, cómo la palabra de Dios claramente determina quién es un hijo de Dios. En primer lugar, acabo de leer este pasaje de la primera carta de Pedro, donde aquí, hermanos, el apóstol Pedro, en términos generales, explica para qué nos llamó Dios. Y fíjense cómo dice, hermanos, en el verso 9. Voy a volver a leer el versículo. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dejemos aquí, hermanos. La relación, hermanos, de Dios como Padre y de nosotros como Hijo encierra, hermanos, una serie de condiciones que están ampliamente explicadas en la palabra de Dios. De primas a primeras, aquí vamos a encontrar algo muy hermoso. Fíjense bien, hermanos. Dice, hermanos, que nosotros somos un linaje escogido, así dice el apóstol Pedro. Dios nos ha escogido, no es el hombre el que ha escogido a Dios. Si alguien va a ser de Dios es porque Dios lo ha escogido, y eso dice linaje escogido. Luego dice real sacerdocio. El llamado, hermanos, de Dios para su pueblo es para ser sacerdotes. Todos tenemos que llegar a ser sacerdotes. La característica del sacerdocio, hermanos, como su nombre lo indica, es de ser puentes, es de ser los que comunican, los que interceden por los otros, por los demás, por el bien espiritual de los demás. Una persona, hermanos, que no tiene interés en el alma de su hermano o de su prójimo, ¿cómo podría llegar a ser un real sacerdocio? Es imposible, imposible totalmente. Si a una persona, hermano, le interesa solo su vida, su camino, su carrera, y no le interesa lo que pasa con el alma del otro que tiene a la par, de su prójimo, de su hermano, este no puede llegar a ser un real sacerdocio. Por eso les digo, hermanos, en la palabra de Dios hay características. Sigo leyendo, dice:
Pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró a nosotros con su sangre. En el momento en que Él, hermano, nos compra, somos adquiridos como propiedad de Él. Óiganme esto, hermano. Explico así de esta manera, porque hay mucha gente, hermanos, que siendo cristiana o llamándose cristiana, le dedican a Dios una ínfima parte de su vida. Entonces no son propiedad de Dios. En el momento en que una persona es propiedad de Dios, hermanos, le pertenece. Por eso ustedes se van a recordar aquella parte donde el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Corinto: comprados fuisteis por precio, le dice, glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos, el cual ya no es vuestro, dice. Oigan esto, hermanos, oigan eso que dijo el apóstol Pablo. Dice: comprados fuisteis por precio, glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos, el cual ya no es vuestro, el cual no os pertenece. Oigan esto, hermanos. En el momento en que Dios, hermanos, adquiere la vida de una persona, en ese momento, hermanos, aquella persona ya no se manda, ya no es dueña de sí, ahora es propiedad de Dios. No sé si me están comprendiendo esto, hermanos. Por eso les digo, hay muchos cristianos, hermanos, que ellos se llaman cristianos y dicen Dios aquí, mi Padre y toda la cosa. El asunto, hermanos, es que es adquirido por Dios aquel que ya no se manda, aquel que deja que Dios lo dirija, que Dios decida su destino en esta tierra, que Dios decida su vida, su trayectoria, lo que Él es. Y va a funcionar para Él porque es propiedad de Él. Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, haré lo otro. Así dice Santiago que el hombre sensato y sabio debe de hablar. Dice que el que habla de otra forma, yo voy a ir y voy a hacer esto, voy a emprender esto, voy a realizar este viaje y hago lo otro y tengo estos planes para el año entrante. El apóstol Santiago dice que cuando una persona habla así es soberbia. Lo puede leer usted en el libro de Santiago. Dice que toda soberbia semejante a esta es pecado. Quiere decir, hermanos, que si una persona se llama hijo de Dios, pero ella habla de sus planes, de sus metas, de lo que yo voy a hacer y yo aquí, yo allá, esto Dios le llama soberbia. Por supuesto, hermanos, estamos hablando dentro de la gente que está dentro de la iglesia. No hablamos de la gente de la calle. La gente de la calle toda la vida hace lo que se le da la gana. Estamos hablando, hermanos, de aquellos que presumen ser hijos de Dios. Si una persona, hermanos, está asumiendo el papel de que Dios es su padre y que Él es hijo, y si esta persona, hermanos, nunca consulta con Dios, nunca dice, pues si Dios quiere yo haré, nunca toma en cuenta a Dios en sus noticias, entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que esta persona se está rogando un derecho que Dios no se lo ha conferido. Porque ya van a ver ustedes, hermanos, que es Dios el que nos tiene que conferir el derecho de que somos hijos. Ni aún Jesucristo mismo, hermanos, Él se arrogó el derecho. Y lo voy a poner con un ejemplo bíblico que es muy interesante. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, hermanos, el diablo le puso 3 tentaciones. Óiganme esto, hermanos, porque esto es interesantísimo. El diablo le puso 3 tentaciones a Jesús. Y las 3 tentaciones, hermanos, iban con el fin de que Jesús demostrara con soberbia que Él era hijo de Dios. Que lo demostrara con situaciones falaces, con puras mentiras. Y viene el diablo y le dice: si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Mi pregunta es, ¿le trató de Jesús de demostrar al diablo que Él era hijo de Dios? No. Si tú eres hijo de Dios, le volvió otra vez a preguntar y lo llevó al pináculo del templo: tírate de aquí para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. No le volvió el Señor, hermanos, no cayó ante la tentación, ante esa seducción de Satanás de querer demostrarse a sí mismo. Porque veamos esto, hermanos, no tanto como que allí estaba el diablo en figura, sino más bien como una tentación de tipo interno, donde el Señor Jesús tenía que demostrarse de que Él venía a este mundo realmente a ejercer, hermanos, el ministerio de hijo de Dios, lo que no se había dado en esta tierra. Y luego dice que le dijo el diablo: bueno, todo esto te daré si postrado me adorares. Vio que no lo pudo hacer caer en las primeras, entonces le ofreció cosas. Ahora, posteriormente, o mejor dicho, anteriormente, ustedes se recuerdan, hermanos, que el Señor Jesús había llegado al río Jordán. Y cuando Él estaba siendo bautizado, hermanos, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El que le confirió, hermanos, la calidad de hijo ya no fue Él mismo, sino fue la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Ahora, a lo largo de la carrera y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que continuamente se oía una voz del cielo y algunos decían: ese fue un trueno. No, un ángel habló. Por ejemplo, ustedes se recuerdan lo que pasó allá en el monte de la Transfiguración. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y de repente hubo un trueno y una voz del cielo, y otra vez: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Dios, hermanos, venía corroborando y diciendo continuamente: este es mi Hijo. Ahora yo les digo algo importante. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios que continuamente nos diga: este es mi Hijo. Y de eso ya van a ver ustedes, hermanos, que es bíblico.
Nosotros necesitamos ser confirmados por Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. No es asunto, hermano, de que una persona arrogantemente diga yo soy hijo de Dios. Dios, hermano, rechaza todo tipo de soberbias. En el momento en que una persona con arrogancia diga yo soy hijo de Dios, en ese momento, hermanos, ya está fracasando, ya está fallando, porque está sacando a relucir una soberbia que ya no es propia de un hijo legítimo de Dios. Por eso dice la Biblia, toda soberbia semejante es mala, dice, es pecado. De manera, hermano, de que es Dios, es el Espíritu el que tiene que venir a dar testimonio y decir este es mi hijo, porque es Dios el que tiene que ver si se avergüenza o no. Allá en el libro de Hebreos, ustedes pueden ver, hermanos, que dice que aquellos hombres de fe, los cuales dejaron todo lo material y se dedicaron a buscar las cosas de arriba, se consagraron a Dios, dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice. Pero solo de ellos, de los que son así, de los que son de la fe, de los que son capaces de abandonarlo todo y seguirlo a Él, de los que no escatiman otras cosas, otros valores por Él. De estos no se avergüenza Dios, eso dice la Biblia. ¿Qué pasará con aquel tipo de cristianos, hermanos, que vienen a la iglesia, pero allá detrás de la puerta, fuera de la puerta, cuando comienza su vida secular, digámoslo así, se dedican a ser mundanales, a pensar en la avaricia, a pensar en los bienes, a pensar en las vanidades? Realmente yo diría todo lo contrario. Dios se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque esta persona, hermanos, no está honrando al Padre. Y vamos a ver cosas importantes en esta mañana, hermanos. El Hijo honra al Padre. Esa es una verdad que la van a encontrar ustedes en toda la Biblia. El Hijo honra al Padre. Y ya van a ver ustedes qué significa honra, hermanos. Ahora, sigamos leyendo en este pasaje de Pedro antes de entrar en detalles en la enseñanza. Dice, hermanos, que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Oigan bien, ¿para qué? Para, dice, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oigan bien, hermanos. Oigan bien ustedes, hermanos, a quién Dios le llama su pueblo, quiénes son sus hijos, quiénes son de Él. Aquellos, dice, que pueden anunciar las virtudes de Dios, que anuncian sus virtudes. Ahora, voy a explicar, hermanos, qué quiere decir anunciar virtudes, porque no es lo mismo anunciar el Evangelio. Una persona, hermano, pues le puede gustar hablar de Dios y habla de Dios con todos, pero otra cosa es anunciar virtudes. Tal vez, hermanos, el mensaje se puede anunciar con la boca, pero las virtudes se anuncian con testimonio. Ya van a ver ustedes qué es virtud. La palabra virtud viene del griego arete. Y pongo este ejemplo, hermanos, porque es interesante. Viene del griego arete, de donde sale la raíz, aretes. Si usted va a mostrar un buen arete, no lo va a decir con la boca. No, pues estoy hablando como lo que el término significa. No estoy diciendo que eso sea correcto. Mostrarle a la gente las virtudes de Dios. Ahora voy a explicar eso ya en doctrina. ¿Qué quiere decir, hermano, de que nosotros como hijos de Dios anunciamos a los demás las virtudes de Dios? Quiere decir, hermano, de que la gente que a nosotros nos rodea debe de ver en nosotros, hermanos, cualidades de Dios, hermanos. Si usted es hijo de Dios, debe de honrar al Padre mostrándole a los demás esas bondades de Dios. Virtud en el griego, que de la raíz arete, quiere decir mostrar las bondades intrínsecas, las bondades morales, las bondades de Dios, las bondades que no se palpan, pero se ven en el carácter de una persona, en la vida de una persona. Un buen testimonio, hermanos, eso es virtud. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia todo eso. Voy a mencionar otro ejemplo. El apóstol Pablo, hermanos, y esto lo dice en la Biblia, en la versión antigua, y los que tienen versión antigua lo van a encontrar ahí. En 1 Corintios capítulo 4, ahí el apóstol Pablo dice por allá por el versículo 19 y 20, dice de esta manera: voy a ir a visitarlos, dice hablando de la iglesia de Corinto. Voy a ir a verlos, pero no quiero oír palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Oigan bien, hermanos, como dice el apóstol Pablo. Es que sucede, hermanos, de que si uno va hoy a una iglesia, estamos hablando, trasladémonos desde la iglesia de Corinto hasta este tiempo, uno encuentra una iglesia religiosa, de que se llama cristiana.
Muchos cristianos son de mal testimonio, pero tienen en la punta de la lengua a Dios, y Dios aquí, y Dios es lindo, y cantan muy bien, y pueden hacer muchas cuestiones. Cantar es fácil, hablar es fácil. Lo que es difícil es mostrar virtudes, porque eso no cualquiera lo hace. El Hijo de Dios muestra virtudes y no habla demasiado. Oigan esto, hermanos. Un hijo de Dios muestra virtudes. Eso está, hermanos, como que el apóstol Pablo. Estoy pensando así. Que consta, hermanos, que el espíritu de Pablo también está en nosotros hoy, hermanos. Y nosotros así vemos la iglesia también. Pero pónganle, hermanos, que el apóstol Pablo decidiera llegar ahora, en persona, a cualquier iglesia. Y ya se puede imaginar, hermanos, que si alguna iglesia supiera, hoy van a recibir la visita del apóstol Pablo. Se puede imaginar, hermanos, qué situación sucedía en aquella iglesia. Una emoción muy grande, algo muy especial, muy emocionados, preparando todos, muy nerviosos y tanta cosa. ¿Y cuánta gente, hermano, no llegaría a la llegada del apóstol Pablo a decirle: Pablo, mira aquí en la iglesia, y a contarle muchas cosas? Y Pablo dice: no me digan nada ahorita, déjenme que esté con ustedes por lo menos unos 3-4 días, después me hablan. ¿Y saben, hermanos, por qué Pablo dice quiero ir pero no quiero oír palabras? Porque después de estar unos 3 o 4 días y observar a las personas, uno fácilmente se puede dar cuenta quién tiene virtudes y quién no. ¿Me están entendiendo lo que digo, hermanos? Si uno puede estar, por eso es que aquí en la iglesia, hermanos, uno como pastor, yo como pastor y los ancianos de la iglesia, fácilmente observamos quién en la iglesia tiene virtudes y quién no. Eso es fácil, hermanos. Cuando una persona tiene virtudes, eso se ve como se ve un arete. ¿Me están comprendiendo la enseñanza, hermanos? Cuando alguien tiene virtudes, se ve como se ve un arete. Por supuesto, si las mujeres que se ponen aretes allá en el mundo, no se los ponen para que no se vean, se los ponen para que todo el mundo se los vea. ¿Ah? Y tal vez si no usa el pelo así recogido, pues ese día se lo va a recoger para que todos le vean los aretes. Entonces, hermanos, estoy poniendo un ejemplo. La virtud, hermanos, que viene de esa raíz, arete, quiere decir, hermano, de que el que tiene algo de Dios se le echa de ver. No tiene que decirlo, no tiene que hablar demasiado. Aquí se acaban los discursos, aquí se acaban los libros, aquí se acaban los folletos, aquí se acaba todo argumento. El que tiene virtud se le echa de ver como se ve un arete. Eso es lo que doctrinalmente dice la palabra de Dios. Muy bien. El apóstol Pedro está diciendo aquí, hermanos, que Dios a nosotros nos llamó por pueblo, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciemos las virtudes. Entonces, hermanos, las virtudes, vuelvo a repetir, no se anuncian con la boca. Las virtudes se anuncian con testimonio. Una persona, un cristiano que se nota en él, hermanos, su bondad, su misericordia, su paciencia, su paz, su amor, su fe, eso se echa de ver. Esas son virtudes que se le notan encima a alguien. Alguien que es necio, que es insensato, que es soberbio, iracundo, mundanal, jactancioso, arrogante, presumido, engreído. Todo eso se echa de ver también. Y les digo, hermanos, cuántos cristianos de veras son una vergüenza para Dios. Sinceramente. Porque encima no se les echa de ver características de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, dice, hermanos, dice el Señor en el libro de Malaquías: si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Pregunta Dios. Y qué buena pregunta, hermanos, que el Señor le puede decir ahora a cuántos cristianos que atrevidamente le dicen padre a Él, pero son incapaces de honrarlo. Véanlo en el libro de Malaquías, hermanos. Malaquías, capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Amén, hermanos. Ven, hermanos, que dice la palabra de Dios en el verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Malaquías 1:6. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Oigan, hermanos, qué buena pregunta. Oigan lo que el Señor, lo que Dios, hermanos, le preguntaba a aquella gente religiosa que había en los días de Malaquías. Dice, en el pueblo de Israel, dice: si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dejemos aquí, hermanos. Aunque si ustedes pueden leer, ya van a ver ustedes que lo que Dios le condena a los sacerdotes no es tanto que no hablen de la ley. No, si hablar de la ley les fascina. Ellos en la punta de la lengua tienen la ley. El problema no es tanto el que no les guste hablar de la ley. El problema es que ellos menosprecian las ofrendas y pisotean las ofrendas y hacen muchos malos testimonios en medio del pueblo. Entonces Dios viene y les dice: si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿en dónde está mi temor? Luego ustedes, si nos vamos, hermanos, al Nuevo Testamento,
encontramos al Señor Jesucristo que dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos, porque hay gente, hermanos, que atrevidamente, Señor aquí, Señor allá, todo es Señor, todo tienen Señor en la punta de la lengua, pero no tienen temor de Él, porque si tuvieran temor le obedecerían. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso ya es el temor. Una persona, hermanos, que teme a Dios trata de obedecer lo que Él dice. Ese es el temor. Y luego muchos dicen Padre. La gente, el mundo religioso está lleno de gente, hermanos, que es muy ligera de boca y habla sin mucho conocimiento y habla sin entender la verdad misma de las cosas. Decir Padre, decir Dios, Dios mío, Señor, y todo. El mundo religioso está lleno de este tipo de expresiones, pero que carecen de una verdad y de un fundamento bíblico, hermanos. De manera que no voy a hablar ahorita de la relación Señor-siervo, porque si hablamos de eso entramos a otro tema y tremendo también. Pero sigamos hablando, hermanos, de la relación padre-hijo. Si yo soy padre, dice en el libro de Malaquías, ¿en dónde está mi honra? ¿Y qué es honra? Pues honra, hermanos, un hijo, veamos la contrario. Un hijo deshonra a su padre cuando tiene una mala conducta. ¿Es así o no es así? Cuando un hijo, hermanos, tiene una conducta perversa, deshonra a su padre. Cuando un hijo tiene una conducta malvada, deshonra al padre. Es una deshonra. Si una mujer, si una muchacha que es de casa viene y fornica y tiene un hijo así fuera de la autoridad de su padre, esta muchacha ha deshonrado a su padre. Y todo lo que se haga, hermanos, en desacato, en desobediencia, en infamia y todas las cuestiones, hermanos, que afecten la dignidad de aquel padre, a eso se le llama deshonra. Un hijo que hace eso deshonra a su padre. Entonces viene Dios y pregunta: si soy padre, ¿en dónde está mi honra? Muy bien, ahora lo contrario. Si ya sabemos qué es deshonra, entonces preguntémonos qué es honra. Y honra, hermanos, es que nosotros anunciemos las buenas cualidades de un padre. Un hijo es buen hijo porque anuncia la imagen de su padre donde quiera que está. Da honor a su padre donde quiera que está. De manera, hermanos, que si una persona no sabe dar honor a su padre, no anuncia las virtudes, entonces no se podría llamar hijo. Entonces esta es la relación padre-hijo. Pero hay cosas importantes en la Biblia. El ser hijo de Dios, hermanos, en la Biblia también se le llama vocación. Ya van a ver ustedes qué importante es la enseñanza, hermanos. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, venimos a este mundo para buscar una vocación y lo que queremos es ser hijos de Dios. Usted se va a encontrar en esta vida, hermanos, con mucha gente que anhela ser un médico, que anhela ser un ingeniero y quieren seguir una vocación en esta tierra y quieren alguna carrera. Y para ellos se les vuelve como lo máximo en esta vida, coronar una vocación, un estudio. Y se les vuelve como la meta, como el objetivo, como lo máximo. Ahora, tan valioso y tan importante y tan relevante como eso, más que eso aún, Dios pone, hermanos, el hecho de llegar a convertirse en hijo de Dios en esta tierra como una verdadera vocación. Fíjense bien, hermanos, nosotros en esta tierra debemos de aspirar a convertirnos en hijos de Dios. No en miembros de la iglesia, sino en hijos de Dios. Porque hay mucha gente, hermanos, que es miembro de la iglesia, pero nunca se convierten en hijos de Dios, porque las virtudes de Dios no se le echan a ver por ningún lado. Óigame esto, hermano. Entonces, si yo soy hijo de Dios y tengo ya la vocación, voy a hacer honor a esa vocación. Y en la Biblia dice, hermanos, que el que ya alcanzó esa vocación la debe de hacer firme, para que el día del juicio, dice, tenga confianza y pueda entrar con facilidad al reino de los cielos. Todo eso está anunciado en la palabra. Pero si una persona no tiene vocación, hermanos, se nota que sus intereses son otros. Sí, dedica un par de horas a un culto semanal o 2 cultos semanales, pero eso es todo. Esa es toda su inclinación por Dios. Un par de horas, un par de cultos o 3 cultos. Ese es el sentimiento religioso de mucha gente y piensa que con eso le están dando la grandísima honra a Dios. Y eso es una equivocación total. La honra al Padre, hermanos, se da cuando uno tiene una relación con los demás, cuando uno está relacionado en el mundo. Allá afuera es donde se anuncian las virtudes de Dios. En la calle, en el trabajo, en el hogar, en la relación familiar, con los amigos, con los vecinos. Allá, hermanos, es donde se anuncian las virtudes del Padre. No dentro de la iglesia, por supuesto. Aquí lo único que estamos haciendo, hermanos, es recibiendo la influencia espiritual de Dios para que anunciemos las virtudes. Ahora, volvamos otra vez allá, hermanos. Estamos en Pedro. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oigan esto, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Dios, hermanos, Él escoge. Dice que nosotros, hermanos, somos un linaje escogido. Venimos de una línea escogida por Dios. Uno, hermano, no puede esperar, y oigan esto, hermanos, porque esto es algo que no podemos cambiar, aunque nosotros no quisiéramos que así sea. Nosotros no podemos cambiar, hermanos, de que el hecho de que mucha gente llegue a la iglesia y nunca vayan a manifestar virtudes de Dios. Eso no lo podemos evitar. Eso está escrito. Por eso es que mucha gente va a llegar a la iglesia y estará ahí, pero nunca anunciará las virtudes de Dios, hermanos, porque encuentra demasiados impedimentos. Encuentra obstáculo acá, el primer gran estorbo lo encuentra dentro de sí mismo, y luego encuentra estorbo allá en lo que lo rodea, en sus cosas materiales, en su relación externa, y encuentra muchas dificultades. Pero nosotros no nos vamos a asustar de eso, hermanos. Eso es normal y tómenlo ustedes como una normalidad. No todos son elegidos por Dios, no todos son escogidos por Dios. Por eso la Biblia dice: muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se recuerdan el mensaje de predestinación de Romanos 8? Dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que los llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Y para qué los escogió? Pues para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o podríamos decir, para convertirlos en hijos legítimos. Pues es Dios el que ha escogido, hermanos. Dios eligió, predestinó, hizo todo el trabajo, y luego nos jala y nos quiere convertir en hijos legítimos. Y para todo eso hay un proceso, hermanos, el cual Dios va a comenzar paso a paso. Pero me gustaría que antes, hermanos, viéramos allí siempre, en la segunda carta de Pedro, allá adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Amén, hermanos. Dice, hermanos, en el verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Y qué dice? Elección. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué pasa con aquel tipo de cristianos, hermanos, que caen con suma facilidad del camino de Dios? En realidad nunca tuvieron vocación. Yo les voy a decir, hermanos, que aparte de eso, ¿qué es vocación? Vocación, hermanos, es el agrado de estar desempeñando un trabajo que a uno le gusta. Se puede decir que una persona tiene vocación porque le gusta su trabajo. Es muy feliz haciendo su trabajo. Yo he conocido muchos obreros, hermanos, que no tienen vocación para su trabajo y están haciéndolo por amor a un salario, pero no porque tengan vocación. Y eso lo he visto yo en muchas personas. Hay mucha gente, hermanos, que en su trabajo, en lo que se realizan, no están conformes. Yo quisiera cambiar de trabajo. Hay mucha gente que está inconforme con lo que hace. Y dicen, yo siento que esto no es para mí. Pero están ahí solo por un salario. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos de amar nuestra vocación. Y la vocación nuestra es ser hijos de Dios. Si usted va a ser hijo de Dios, mi pregunta es, ¿le gusta el trabajo? Porque ya van a ver ustedes que es un trabajo, hermanos. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Muy bien, haga bien su trabajo. Y sea un hijo de Dios por vocación, no por miedo al infierno. Porque mucha gente llega a la iglesia y tiene miedo del diablo y miedo del infierno. Pero los que estamos como llamados y como escogidos por Dios, estamos aquí y nos gusta nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo, hermanos? Pues el trabajo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso ya es un trabajo, hermanos. Nosotros, hermanos, nos vamos a esforzar por hacer firme esta vocación y que donde quiera que estemos, nosotros podamos ser vistos como hijos de Dios, hermanos. La gente que está en la calle no debe de vacilar ni debe de dudar en lo más mínimo que somos hijos de Dios. ¿Y en qué anunciamos las virtudes? En primer lugar, en la boca. Oigan esto, hermanos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona, hermanos, tiene abundancia de mundo en su corazón, mundo sale por sus labios, porque es la abundancia lo que habla. Cuando una persona está llena de Dios, habla con salmos, con himnos y con cánticos, porque así dice la Biblia. De la abundancia de su corazón habla. Cuando una persona, hermanos, está llena de fe, transmite fe a las personas que le rodean. Si está lleno de misericordia, da misericordia. Si está lleno, si es pacificador, si tiene mucha paz, es un pacificador, y donde quiera que está transmite paz. Lleva paz y es un portador de paz donde quiera que está. Entonces, esto es anunciar virtudes. Esto es un trabajo, hermanos, que a un hijo de Dios le gusta hacerlo. Se siente realizado haciéndolo. Se siente muy bien haciéndolo. Si una persona, hermanos, no es hijo de Dios, le parece, hermanos, eso de cumplir con los cultos, con la iglesia, una cosa muy pesada. Le cuesta. Y ahí está haciendo una lucha. Pero le está haciendo una lucha por llevar una vocación para la cual no nació. Está queriendo cumplir con un trabajo que no le nace, que no tiene voluntad y para el cual él no nació.
Les voy a contar un testimonio, yo creo que alguna vez lo hemos contado. Había un muchacho aquí en la iglesia, muy conflictivo. Él siempre venía a la iglesia y hacía una persona muy extraña. Y se sentaba por allá y buscaba siempre sentarse a la cola de la iglesia. Y agachaba la cabeza y se la metía en las manos, se rascaba la cabeza y tenía un espíritu de desasosiego. Y varias veces él llegó a visitarme a mi casa. Y me decía, mira, porque yo siento unas luchas y unos conflictos y tremendo, y yo le hablaba, le aconsejaba, y mucho tiempo pasó así en la iglesia, aconsejándole y enseñándole y diciéndole, mostrándole el camino. Pero mira, y se le metían dudas de esto, dudas de aquello, y luego aquí, y era muy conflictivo. Y pasó mucho tiempo, pero en realidad él ya comenzó a actuar mal. Me recuerdo que un día le tuvimos que decir así, con esa franqueza con la que al Señor le caracteriza también, no forzando las cosas. Recuérdense que la obra, hermanos, no es una obra de hombres, sino es una obra de Dios. Nosotros le dijimos, tal vez querés otra cosa, tal vez no es tu lugar aquí, tal vez tu lugar es otro. Y fíjense que solo le dijimos esas palabras y él como que se sintió liberado. Se le rompió algo por ahí, se sintió liberado y se fue. Y se metió a estudiar una carrera, y se metió a la universidad y comenzó a crecer ahí. Y se sintió realizado y se le fueron sus luchas, se le fueron sus conflictos, porque halló su carrera, halló su vocación. Pero aquí era un gran problema. Aquí sentía él una lucha y sentía muchos conflictos. Pero les voy a contar, hermanos, que en realidad todo eso es algo muy engañoso, por cierto. Salió de ahí de la universidad y por ahí un hermano lo encontró por ahí trabajando en cierta empresa y se juntaron por ahí. Sí, yo antes iba a la iglesia Ágape, le dijo. ¿Cómo quisiera poder volver?, dice. Él añora, pero ahora siente muchísimos más estorbos que antes. Por supuesto, pero ahora él está tranquilo. Pero si él volviera otra vez a poner un pie aquí en la iglesia, le aseguro que le comienzan sus problemas otra vez. Es así. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene vocación, hermanos, tiene inclinación por esto, le gusta, quiere ser hijo de Dios, se va a esmerar por anunciar virtudes, se va a esmerar por hacer bien el trabajo. Dios lo escogió, lo llamó, lo puso en este lugar para que crezca en el conocimiento de Dios y le gusta el trabajo. Se siente feliz de hacerlo, se siente realizado. No se sentiría bien allá en la calle, no se sentiría bien en el mundo, y esa es mi experiencia, hermanos, y la experiencia de muchos de los que estamos aquí en la iglesia. No nos realizamos allá, sino que aquí nos hemos realizado, hermanos. Nosotros estamos bien aquí, porque la Biblia dice, vosotros estáis completos en Él, dice. El que ha conocido a Dios verdaderamente, hermanos, está completo con Él. Y no está bien en otro lugar. Pero el que no tiene vocación, entonces no encaja. Aquí hay algo, hermanos, que choca, algo que raspa, algo, hermanos, que no es de su beneplácito. Pues es lógico, eso es correcto, hermanos, porque esta persona no nació para ser hijo de Dios. Pero vamos a ver en la palabra. Yo quisiera que leyéramos paso a paso esto, hermanos. En el libro de San Juan, ahora veamos, hermanos, por qué en muchas personas no logran convertirse en hijos de Dios. Hay un paso doctrinal en la Biblia, hay pasos doctrinales, y vamos a verlo poco a poco. San Juan capítulo 1. Amén, hermanos. Estoy leyendo en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 11. Dice, a lo suyo vino, está hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron, porque no tenían vocación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? La palabra potestad también se traduce derecho. Ya ven ustedes, hermanos, que el ser hijo de Dios es un derecho que solo Dios lo confiere, y esto no lo dan los hombres. Sigo leyendo. Dice, hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Dios el que confiere esa potestad. Sigo leyendo. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, hermanos, vamos con la enseñanza paso a paso. No puede llegar a ser hijo de Dios una persona, hermanos, a menos que ésta sea engendrada. La palabra engendrar, como explicaba el otro día, quiere decir depositar una semilla. En el momento en que una semilla celestial entra, hermanos, en la vida de uno, se comienza a formar dentro de nosotros un nuevo ser. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento, ¿se recuerdan? Aquí pudiéramos unir muchas doctrinas de la Biblia. Comienza el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, hermanos, es un nuevo hombre que se está formando dentro. Este es el Hijo de Dios, el de afuera no. El Espíritu, dijo Cristo, está dispuesto a la carne, ¿qué dijo? La carne para nada aprovecha, dijo. Entonces, lo que es hijo de Dios, hermanos, no es esta carne.
Es el nuevo hombre que se está formando dentro de nosotros. Este es el Hijo de Dios. La carne no. La carne para nada aprovecha. Por eso dice que los que son hijos, hermanos, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dicho en otras palabras, yo no puedo hacer que alguien se convierta en hijo de Dios. Es imposible. Porque no es por mi voluntad, sino que es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios decide, hermanos, convertir a alguien en hijo de Dios, entonces esta persona es engendrada. Quiere decir que Dios depositó una semilla en él. Por otra parte, ustedes van a encontrar, hermanos, allá en la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice de esta manera. Dice, los que son engendrados por Dios, dice, Dios los guarda, y el maligno, ¿qué dice? No los toca. Cuando alguien, hermanos, ya fue apartado por Dios y Dios dice, este es mi hijo, de ahí en adelante, hermanos, el diablo ya no tiene derecho de tocarlos. Porque Dios los apartó, Dios los eligió. Por eso dice que pero hay que ser engendrado. Ahora, si una persona no es engendrada, ese sí es un problema, hermanos, porque entonces está a merced del diablo. El diablo puede hacer con él y puede deshacer. Dios va a guardar sus hijos, y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos, que no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Romanos capítulo 8. Amén, hermanos. Dice en el versículo 14, fíjense bien, hermanos, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. ¿Usted cree que toda la gente que se mete a una iglesia evangélica es guiada por el Espíritu de Dios? Pues tendría que ser uno un poco falaz, tendría que ser uno un poco idealista si uno quiere pensar así. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de Dios está definiendo características. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Eso ya define, ya selecciona, ya escoge. No el Señor está generalizando. Dios está apartando, hermanos. Ahora fíjense bien, sigo leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba Padre. La otra vez explicaba, hermanos, qué quiere decir la palabra Abba Padre. Abba es una palabra que está en arameo. Es una forma, es un lenguaje de niño, es un lenguaje infantil. Esa es la forma en que un niño le decía a su padre, no padre, sino como decirle papá. Es una relación ya de confianza. Y dice la Biblia, hermanos, que uno solo puede hablarle así a Dios, solo y solo hasta que uno tenga el Espíritu. De lo contrario, dice que uno no se debiera de atreverse a llamar así con confianza a Dios. Hay mucha gente, vuelvo a decirles, hermanos, que ellos atrevidamente le dicen a Dios papaíto, papa, o Dios aquí, o Padre. Pero la Biblia dice, hermanos, que es solo el Espíritu. Solo si uno recibe el Espíritu, entonces uno tiene el derecho de poder decirle a Dios, Abba Padre. O como que dice, decirle papá si usted quiere. Pero eso es espiritual. No quiere decir que nosotros lo digamos así con la boca. Es el Espíritu, es nuestro Espíritu en relación con Él. Ya hay algo de confianza. Ahora voy a mencionarles algo más. ¿Sabe usted, hermanos, que le caía mal a los religiosos en los días de Cristo? ¿Y qué le caía mal de Cristo a la gente? No te queremos apedrear por mala obra, le dijeron, porque el Señor Jesucristo andaba haciendo muchas buenas obras, y eso, hermanos, significa virtudes de Dios, ¿verdad? Oigan esto, qué interesante. El Señor Jesucristo, hermanos, andaba haciendo muchas buenas obras, y estas eran las virtudes de Dios. Él las andaba anunciando, no con la boca, sino con hechos. Entonces vino un día y lo quisieron apedrear los fariseos y los religiosos. Agarraron piedras y lo querían apedrear, y vino el Señor Jesucristo y les dijo, ¿por cuál buena obra me quieren ustedes matar?, les dijo. Entonces vienen aquella gente y le dice, pues no te queremos matar por buena obra, le dijeron, sino que lo que nos cae mal es que tú, siendo hombre, dices que Dios es tu propio Padre. Oiga usted, hermanos, ¿qué fue lo que le molestó a la gente? Es increíble, hasta el día de hoy pasa lo mismo. Lo que nos cae mal, dijeron, es que tú, siendo hombre, dices que Dios es tu propio Padre. Quiere decir, hermano, de que si hay algo que a Satanás le va a molestar, es que hayan hijos de Dios engendrados legítimamente en este mundo. Y a esto les va a hacer la guerra toda la vida. Al diablo no le preocupa, hermanos, a aquellos profesantes de la fe, a aquella gente, hermanos, religiosa, que a sí mismo dicen cosas, pero no son capaces de anunciar virtudes. El diablo no tiene problema con este tipo de gente. Le molesta a Satanás aquel tipo de cristianos legítimos, hermanos, que se han convertido en hijos de Dios y que su vida misma es una virtud que anuncia, hermanos, las cualidades de Dios, hermano. A esto le molesta a Satanás. Les cae muy mal el diablo. Les hace la guerra. Los asedia, los persigue. Los busca, los quisiera matar, los quisiera destruir.
No le molesta al diablo a cualquier otro, hermano, sino solo a alguien que anuncia las virtudes de Dios. Entonces sigamos leyendo, hermano. Dice, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu, dice, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. El espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dejemos aquí, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, dice que nosotros como hijos de Dios vamos a ser herederos de Dios. Pues si Él va a ser de verdad nuestro Padre, nos va a heredar. Vamos a ser herederos de Dios, y dice, y coherederos juntamente con Cristo, como quien dice, hermanos del Señor e hijos de un mismo Padre. Pero dice que esto solo va a suceder si es que juntamente padecemos con Él. Dentro de las virtudes del Cristo, hermanos, están también los padecimientos. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Alguien, hermanos, que está dispuesto a padecer por causa de Cristo, este también está anunciando en su vida las virtudes del Cristo. Es que, hermanos, llamarse hijo de Dios no es un título honorífico. Hay muchas personas, hermanos, que al ser cristianos, pues simplemente se les va a convertir en un título honorífico. Pero eso no es así. Ser hijo de Dios, hermanos, va mucho más allá que eso. Hay que anunciar con su vida las virtudes del Cristo. Y Dios, por ni de cambiarse, entonces uno viene y se clava otra ropa encima. Se pone otro traje encima. En realidad lo que la gente va a ver es ese traje que está encima y no tanto aquel que se arruinó. Eso es lo que dice la Biblia. De Cristo estáis revestidos. La vieja naturaleza quedó opacada y la nueva es la que está reluciendo. Por supuesto, se acerca el día en que el Señor nos va a dar una naturaleza totalmente perfecta. Y así lo menciona el apóstol Pablo. Pero si alguien es hijo de Dios, hermanos, entonces tiene que estar revestido de Cristo. Y Cristo es lo que se tiene que ver de nosotros como la virtud de Dios a los ojos de los demás hombres. Sigamos leyendo, hermanos. Hay otro pasaje importante en el libro de Gálatas, ahí siempre en el capítulo 4 de Gálatas. Vean qué dice, hermanos, en el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Oigan esto, hermanos, otra vez lo mismo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez aquí expresión, miren, hermanos, qué bonito. Dice, hermanos, que nosotros antes, cuando éramos niños, la palabra aquí niños se traduce esclavos, o sea, cuando éramos ignorantes, cuando no captábamos las cosas. Dice que andábamos bajo los rudimentos del mundo. Dicho en otras palabras, éramos esclavos como la mayoría de la gente allá del mundo, buscando glorias, buscando fama, buscando, en esa carrera que el mundo lleva, hermanos, buscando solo lo material. Dice que así éramos nosotros también. Solo buscábamos lo material, la fama, el dinero, los títulos, la posición social, y solo las cosas de esta vida, grandezas. Así éramos nosotros, dice, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y la misericordia de Dios, y Dios nos visitó y tocó Dios nuestro corazón y nos llevó a un cambio genuino y verdadero, entonces dice que Dios envió el espíritu de su Hijo, en vista de que Él ya nos adoptó. Dice que envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez. En ese momento, hasta que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, en ese momento, hermanos, se convierte en un hijo legítimo de Dios, y que ya debería de tener el atrevimiento de llamarle a Dios Abba, Padre o Papá, como explicaba hace un rato. Abba es una forma infantil de decirle a Dios Papá. Por eso les digo, hermanos, solo cuando el Espíritu Santo llega, dice que uno debiera de atreverse a hacer eso. Antes no, es un atrevimiento. Es un atrevimiento de una persona, hermanos, que llame a Dios Padre si aún no tiene el Espíritu de su Hijo en él. Ahora sigo leyendo, dice, hermanos, vuelvo a leer el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Hasta que viene el Espíritu, hermanos, la relación con el Padre se vuelve genuina. El Espíritu es esa semilla que les mencioné hace un rato.
Ustedes pueden leer en el libro de Mateo cómo fue que nació Jesús de María. María dice que estaba desposada con José. No se habían unido todavía en matrimonio, sino que solo estaban en ese periodo que antiguamente así era un periodo de desposorio. O sea que es un tiempo donde ya el compromiso matrimonial ya existe, lo único es que no se han unido todavía. Durante ese tiempo, si una mujer tiene relación con otro hombre, ya es condenada como adúltera, aunque no haya tenido todavía relación con su esposo. Durante ese tiempo se encontró, hermanos, con que María recibió la visita de un ángel. Y aquel ángel le dijo lo siguiente: vas a dar a luz un hijo. Y le comenzó a dar el mensaje del nacimiento de Cristo. Y luego, cuando José se dio cuenta que María estaba esperando, y él todavía no habían concretado una relación matrimonial, dice que José quiso abandonarla secretamente para no infamarla. Él era un hombre muy justo, muy recto, y dijo él, para no causarle daño, mejor la dejo secretamente. Y dispuso dejarla. Pero esa noche vino el ángel y le habló a José y le dijo: José, no temas recibir a María, tu mujer, le dice, porque lo que en ella ha sido engendrado, ¿qué le dijo la voz? Del Espíritu Santo es. Y si el Espíritu Santo puso una semilla en María, de la cual iba a nacer un niño llamado Jesús, ¿quién era el padre de Jesús entonces? ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser el padre de aquel varón, porque él es el que lo estaba engendrando, ¿o no es así? Lógicamente uno es hijo de aquel que lo engendra a uno. Y dice la Biblia, lo que es engendrado en María, tu mujer, del Espíritu Santo es. Quiere decir que el Espíritu Santo fue engendrado en María, engendró en María para que naciera un niño llamado Jesús. Ahora, ese mismo Espíritu, hermanos, tiene que venir a nuestros corazones y poner también una semilla para que se realice un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Es un milagro. Estamos hablando, hermanos, no de una obra que la hagan los hombres, es una obra sobrenatural que solo Dios la puede hacer. Que una persona nazca de nuevo, eso no depende de mí, no depende de nadie. Si Dios a usted lo escoge y usted llena los requisitos y usted de veras es dócil y de veras ama esta vocación, Dios lo va a convertir en hijo de Dios. Si a usted no le gusta mucho esta vocación, una buena pregunta es: ¿por qué hace un gran sacrificio por estar en la iglesia si no le gusta? Eso sí me comprenden, hermano. Todos los que estamos en la iglesia debiéramos de tener vocación y nos gusta el trabajo. Queremos ser hijos de Dios y por lo tanto vamos a anunciar las virtudes y no nos vamos a avergonzar. Hebreos capítulo 2. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 2, mire que dice la palabra del Señor en el verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oigan esta profecía, hermanos. Dice, hermanos, que Cristo no se avergüenza. Acuérdense, hermanos, que Él se llama hijo de Dios, pero Dios también está adoptando muchos hijos más. Todos los que de veras quieran seguir esta vocación. Y dice, hermanos, que Cristo no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros, pero solamente cuando alguien es santificado. Por eso, si ustedes leyeron al principio, dice que el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Dice, ¿en qué momento Cristo ya no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros? En el momento en que somos santificados. Y la palabra santificar quiere decir limpiados de todo lo malo, arrancados de todo lo mundanal. Fuera lo mundanal y comenzamos una vida de santidad. Y el que es santificado, entonces, hermano, ya Dios ya no se avergüenza. Cristo ya no se avergüenza de llamarlo hermano, ni Dios se avergüenza de llamarle hijo. De lo contrario, hermanos, una persona puede autoengañarse y a sí misma se engaña, pero no tiene las virtudes de Dios. Les voy a contar algo interesante que se sucede el día de hoy. Algunas personas a veces, hermanos, cuando oyen la predicación de la palabra, o cuando alguna vez hemos publicado algún escrito, algunas personas llaman furiosas. Siempre, ¿por qué ustedes dicen que no se da? Y se exasperan y se exaltan y gritan. Algunas veces nosotros hemos tenido la paciencia de decirle a algunas personas: bueno, y si usted se considera hija de Dios, ¿por qué tiene violencia? Y le voy a contar que Cristo hizo exactamente lo mismo. Le voy a contar algo. Un día, hermanos, el Señor Jesucristo estaba hablándole a los fariseos, estaba compartiendo con ellos, y a aquellos les servían las ganas de matarlo. Entonces viene el Señor Jesucristo y les dijo, Él decía que era hijo de Dios,
Nosotros somos hijos de Dios, dijeron los fariseos. Un padre tenemos, es Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Y aquellos reclamaron también el derecho de llamarse hijos de Dios. Como Cristo lo decía, aquellos también reclamaron el derecho. Entonces vino el Señor Jesucristo y les dijo, bueno, si ustedes son hijos de Abraham, entonces ¿por qué me quieren matar? Les dijo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, les dijo. Dicho en otras palabras, ustedes no mucho, ustedes se contradicen. ¿Acaso Dios tiene instintos de asesino? Ustedes dicen que son hijos de Dios y dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar, les dijo. Entonces, si fueran hijos de verdad de Dios, no tendrían esos instintos. Esos son instintos del diablo. Ustedes, hijos del Padre Diablo, son, les dijo, y los deseos de él quieren hacer. Así les hablaba Cristo, hermano. Entonces agarraron piedra, dice que lo quisieron matar, y el Señor se les fue. Milagrosamente se les desapareció entre las manos. Ahora les digo, hermano, muchas veces la gente quiso matar a Jesús así, porque el Señor, hermanos, era muy atinado, y el Señor sabía, hermanos, poner las cosas muy claras. Hay mucha gente, hermanos, que, al igual que los fariseos en aquellos días, hoy, hermanos, atrevidamente se dicen que son hijos de Dios, pero están llenos de violencia, están llenos de ira, están llenos de maldad. Y el Señor Jesucristo podría repetírselos hoy, como lo dijo en aquel día: ustedes son hijos del diablo, porque Él es homicida, y es mentiroso y padre de mentiras, dijo. Cuando alguien, hermanos, es hijo de Dios, tiene que tener un carácter diferente, pacífico, y está lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor. Por supuesto, esas sí son virtudes del Padre. ¿Y cómo puede una persona, hermanos, atrevidamente decir que es hijo de Dios? No, soy hijo de Dios. Y hasta lo reclama con garbo y con violencia. No. Si fuera hijo de Dios, las obras de Dios haría. Si fuera hijo de Dios, las obras de Cristo haría. Si fuera un hijo de veras legítimo de Dios, anunciaría las virtudes de Dios. Pero ¿por qué se llama hijo de Dios y es incapaz de poner de dar a conocer el carácter de Dios? Pero sin embargo, da a conocer mentiras, da a conocer violencia, da a conocer iras, enojo, gritería, y da a conocer las virtudes del otro. Pero se dice hijo de Dios. Hay algo no funciona bien. Algo no está funcionando bien ahí. Una persona, hermanos, que puede anunciar las virtudes del malo, pero sin embargo con la boca dice, pero yo soy hijo de Dios. Recuerdo que la otra vez una persona, y oigan esto, un hermano me contaba un testimonio que estaba compartiendo a una persona algo parecido a eso, y aquella persona estaba en su casa y dio una manada sobre una mesa. Y es que yo soy hijo de Dios también, dijo, y pegó el puñetazo sobre la mesa y la quebró del puñetazo. Yo también soy hijo de Dios, dijo. Y es interesante, pues doctrinalmente eso tiene una gran lección, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, a un hijo de Dios reclamando sus derechos de esa forma. Imposible. O sea que con sus actitudes dio a entender que no lo era. Porque la Biblia dice, hermanos, que los que son del diablo son hijos de ira. ¿O no dice así la Biblia en el libro de Efesios? Son hijos de ira lo mismo que los demás, dice. Pero en Dios no hay eso, hermano. En Dios no puede haber violencia. La violencia no es propia de Dios, sino es propia de los malos, hermanos. De manera que el que es de Dios, hermanos, debe ser una persona tranquila, quieta, sosegada, llena de paz. Transmite paz y no transmite arrebatos. Transmite bondad y no transmite injusticia. Alguien que es de Dios, hermanos, es notorio, se nota en él la presencia de Dios. Ni modo que alguien va a decir, yo soy hijo de Dios, y va a agarrar a puñetazos al otro para convencerlo. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo un día? Miren, se acerca el día y llegará la hora, dijo Cristo, cuando cualquiera que los mate va a pensar que me rinde un favor a mí, porque me está haciendo un favor. Y eso pasó. Imagínense, hermanos, que hubo aquel tiempo de la Inquisición, donde la Iglesia Católica comenzó a matar a cualquiera que no asumiera, que no adoptara su fe. Y en el nombre de la Santa Iglesia Católica, y en el nombre de la Santa Inquisición, y en el nombre de Dios, mataron a millones de personas. Más de 35 millones de personas murieron durante toda esa matanza de la Inquisición. Y bien se cumplieron las palabras literales de Cristo. Hay quienes dicen, en mi nombre van a hacer eso, y van a pensar que me están haciendo a mí un gran favor. Es lo mismo, hermanos, mucha gente hace exactamente lo mismo hoy. Me recuerdo que estuve predicando la otra vez en un lugar por aquí, por la costa, y un pastor, por cierto, conocí a un pastor ahí, muy extraño, me pareció un hombre muy extraño y muy soberbio también. Él me estaba contando cómo un día, allá en su comunidad donde él vive, el alcalde se opuso a que hicieran una campaña, y este hombre llegó y fue a agarrar al alcalde del cuello así, porque era un hombre grande. Mire, señor alcalde, le dice, usted que a los católicos les permite hacer todo, ¿por qué a nosotros usted no nos permite? Dice, y gloria a Dios, Dios nos respaldó. Dice. ¿Cómo va a ser un respaldo de Dios eso, hermanos? Esto es una obra del diablo. Porque Dios no utiliza ese tipo de armas. La Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Vistámonos de las armas de justicia, dice, pero nunca de armas de violencia, porque eso no es de Dios, hermanos. O es de Dios. Ahora sigamos viendo, hermanos. En Hebreos capítulo 2, fíjense bien.
Hebreos 12, verso 5. Amén, hermanos. Escuchen, hermanos, cómo trata Dios a un hijo suyo. Es que miren, hermanos, el ser hijo de Dios, les digo, estamos nosotros entrando a una relación muy especial. Es que no es nomás de llamarse hijo de Dios, sino que hay una relación especial con el Padre. Oigan esto, hermanos. Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oigan esto, hermanos. Oigan esto, hermanos. Dice, hermanos, que Dios al que ama, disciplina, y al que es hijo, lo azota. Y no dice a algunos que son hijos, a todo aquel que es hijo, a todo. Cristo, ¿azotó Dios a su hijo Jesucristo o no? Pues claro, oigan la vida que tuvo Cristo en esta tierra, hermanos. Dice en el libro de Isaías: nosotros lo tomamos por azotado de Dios, por herido y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones y morido por nuestros pecados. Pero dice que Él fue herido y abatido y azotado por Dios. Porque, hermanos, Dios lo entregó. Él lo entregó a la cruz. Dios lo mandó y lo entregó a una vida de castigo. ¿Por qué? Pues por cargar el pecado suyo y el mío. Pero como Dios es tan justo, Él no puede ver el pecado. Al que carga el pecado, Dios lo juzga, hermano. Y si su hijo cargó el pecado de nosotros porque lo amó a usted y me amó a mí, pues lo juzgó Dios, hermano. Porque Dios es tan recto. Dice que no escatimó ni a su propio hijo y no perdonó ni a su propio hijo. Antes bien lo entregó. Y dice, hermano, es interesante. Hasta el grado que un día Jesús tiene que decir al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que el Padre sí lo desamparó, claro. ¿Y por qué no? Y cargó el pecado suyo y el mío. Entonces Dios en su justicia lo tuvo que entregar a los pecadores y lo tuvo que castigar. Porque Dios al que ama, hermano, al que toma por hijo, castiga. Sigo leyendo, hermano. Dice, verso 7. Si soportáis la disciplina, ¿qué dice, hermano? Dios os trata como a hijos. Óigame esto, hermano, si me detengo aquí un rato. Yo he conocido muchos cristianos, hermanos, que son intocables y pueden hablar de Dios muy bien mientras que todo les va bien. Tienen salud, tienen dinero, son felices, mientras que todo es color de rosa. Entonces sí, Dios está lindo, Dios es precioso. Si les vienen sus golpes, entonces ahí se olvidan de Dios y empiezan a maltratar a Dios. Así como usted me oye, hermano. Y he visto muchos más alejarse del camino de Dios cuando les vienen sus penas por causa del Evangelio. Porque el Evangelio trae sus persecuciones. Y el Señor dice: si ustedes soportan la disciplina, entonces Dios los va a tratar como a hijos. Mi pregunta, hermanos, es: entonces quiere decir eso, que Dios trata como hijo a cualquiera. Y si alguien no soporta la disciplina, Dios lo tratará como hijo. No, vea lo que dice ahí adelante. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo, dice, es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. A diferencia, hermanos, de un hijo, están los bastardos. La otra vez explicaba que es un bastardo. Un bastardo es un hijo de prostituta. Saber cuántos hombres han pasado por aquella mujer y ahí tiene una criatura, saber quién será su padre. Ese pobre niño no tiene padre, no tiene quien lo corrija, no tiene quien por él. Por eso es que nadie lo disciplina, nadie se esfuerza en corregirlo, ni en castigarlo, ni en enderezarlo, porque no tiene padre. Y el Señor dice: si yo a ustedes no los castigara, ustedes serían hijos de prostituta. No sé si me comprenden, hermanos. Pero en vista de que yo ya los tomé por hijos, ya los adopté, ya les di el derecho de llamarse mis hijos, pues aguántense porque los voy a disciplinar. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Ahora, si a alguien no le gusta la disciplina, entonces puede escoger voluntariamente colocarse en el otro bando. ¿Me entienden, hermanos? Pero Dios a sus hijos los castiga. Los castiga. Si alguien es hijo de Dios, que se prepare. Y correcto, nosotros estamos felices que Dios nos castigue, hermanos, porque no queremos ser bastardos, sino hijos, hermanos. Por eso les digo, hermanos, no cualquier persona se debiera de atrever a llamar hijo de Dios. Esta es una vocación que yo no sé si a muchos les guste. Esta vocación hay que gustarle. Le tiene que gustar a uno si quiere ser hijo de Dios. Si uno es una persona soberbia, hermanos, que cualquier cosita ya le molesta. Yo he visto mucha gente, hermanos, que se ha ido de la iglesia. ¿Sabe por qué? Muy duro hablan ahí. Le molestó solo lo duro del que se oyó. ¿Y qué tal si le hubiera caído vara detrás? Si la predicación ya le dolió. Y si ya le dolió solo lo que escuchó, ya se puede imaginar qué va a pasar si cayera bajo la mano de Dios. De plano que está dando testimonio con sus hechos de que no está dispuesto a pagar el precio de una vocación.
Pero una cosa les digo, hermanos, si alguien va a ser hijo de Dios, sabe a qué se ha metido. Sabe que hay un trabajo que realizar y una vocación que hay que sostener. El que quiere ser hijo de Dios, hermanos, sabe a qué se metió. Y Dios, hermanos, no se avergüenza de llamarse Padre de él, porque a pesar de que lo castiga, lo ama. ¿Saben qué dice en el libro de los Salmos, hermanos? Me castigó gravemente Jehová, dice el salmista, pero no me entregó a la muerte, dice. Es que es un hijo que sabe para qué lo corrige el Padre. Pues no lo corrige porque lo quiera destruir. Lo corrige porque lo ama para que se enderece, hermanos. Por eso castiga Dios a su pueblo. Por eso Dios castiga a sus hijos. Y el que es de Dios, hermanos, lo recibe bien, lo acepta, lo entiende y ama más al Padre. No lo va a odiar, lo va a amar más. Cuando a alguien, hermanos, todo esto le molesta es porque no tiene características de hijo. Por eso, hermanos, aquí en la iglesia hemos visto como muchos padres, aún ellos con sus propios hijos, manifiestan sus sentimientos y lo mismo que sienten por Dios, ellos lo revelan con lo que hacen con sus hijos. Así como usted me oye. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y miren, hermanos, cuando una persona con sus hijos son alcahuetos, ellos con esta forma de ser revelan que también les molesta mucho el trato de Dios. No lo aceptan bien, no lo ven bien, porque no han entendido en qué consiste la relación padre-hijo. Y les dije, hermanos, vamos a ver solo una pequeña parte. Esto es muy grande y muy amplio. Y vamos a continuar viendo, si el Señor lo permite, la otra semana, el día miércoles. Pero quiero, hermanos, en esta mañana dejar esa inquietud. Dios, hermanos, nos ha llamado para que seamos hijos, sí, nosotros nos ajustamos a esa vocación. Si usted no se ajusta a esa vocación, no tenga pena. Dios no lo está obligando. El camino no es forzoso, es un camino voluntario. Los que somos hijos de Él estamos aquí porque nos gusta, hermanos. Nos gusta ser hijos de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Y si Dios, mientras estamos orando, le ha hablado a alguien en esta mañana y usted siente en su corazón la necesidad. La necesidad de acercarse a Dios en esta mañana y decirle, Señor, yo quiero pagar el precio de esa vocación, me gusta. Tal vez no hemos entendido mucho ese trato de Dios, pero hoy Dios nos ha hablado y vamos a ponernos bajo sus pies. Vamos a humillarnos delante de su presencia, a reconocer que lo queremos así. Pase al frente si Dios le ha hablado. Ábrale su corazón a Jesucristo, al Señor. Venga. Si usted entabla una relación de sinceridad con Dios, no tenga pena. Si usted le dice en esta mañana al Señor, Señor, yo quisiera ser tu hijo, Él se lo va a tomar en serio y va a comenzar su trabajo en usted. Ahora, yo no sé si a usted le va a gustar eso, pero una cosa le digo, Dios sí lo va a tomar en serio. Si usted le dice a Dios en esta mañana, Señor, yo quiero ser tu hijo, el Señor se lo va a tomar en serio y va a comenzar a hacer una obra en usted, un trabajo, para que usted comience una verdadera relación con Él. Gloria a Dios. Si no hay lugar aquí al frente, ahí donde está usted puede doblar sus rodillas. Yo creo que va a ser un poco difícil que las demás personas que desean acercarse al Señor puedan llegar hasta acá, pero ahí en su lugar usted puede doblar sus rodillas y acercarse a Dios en esta mañana y decirle usted al Señor su necesidad y su petición. Queremos ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Acérquese al Señor, hermano. Acerquémonos por un momento en esa meditación y en esa oración delante del Señor, buscando realmente su presencia, hermano. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Recibe en esta mañana, Señor, la honra, la gloria, la obediencia, Padre, porque tú eres digno, Señor. Eres digno de ser adorado, eres digno de ser exaltado, porque tú, Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Confirma tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo. Llénanos de paz y misericordia, Señor. Que las virtudes tuyas, Señor, se manifiesten en nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito Padre nuestro. Sí, Señor. Bendito seas tú, que nos has llamado, Señor, por tu misericordia.
para esta hermosa vocación, Señor, ser hijos tuyos en medio de esta generación, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Glorificado sea tu nombre en esta mañana, Señor. Oh Dios, bendito seas, bendito seas, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Bendito para siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Bendito seas, aleluya, bendito seas, Señor, bendito seas, Padre, alabado sea tu nombre. Derrama el Espíritu Santo, Señor, derrama el Espíritu de tu Hijo, Señor, Padre Celestial, confirma tu obra en cada corazón. Oh Dios omnipotente, todopoderoso, bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Bendito seas tú, oh Dios nuestro, Padre eterno, Príncipe de paz. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Aleluya. Sí, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Entonemos esa alabanza que dice, hermanos, y en verdad eres hijo de Dios. Demuéstralo con qué, hermanos, con libertad. Y es muy hermoso este cántico, hermanos, porque eso dice casualmente lo que hemos estado viendo en esta mañana. Dice, hay muchas personas que hablan del amor de Dios, dicen ser hijos de Dios, pero en sus vidas hay odio, dice, y hay rencor, no anuncian las virtudes. Así que tenemos esa alabanza, hermanos. Y en verdad eres hijo de Dios, demuéstralo con libertad, no te avergüences por el que dirán, si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, demuéstralo con libertad, no te avergüences por el que dirán, si en verdad eres hijo de Dios. Hay muchas personas que hablan del amor de Dios, pero en sus vidas existe odio y rencor. No tardes en perdonar al que en la mano te levantó, que el mundo en ti pueda ver que eres un hijo de Dios, y en verdad eres hijo de Dios. Demuéstralo con libertad, no te avergüences por el que dirán, si en verdad eres hijo de Dios. Amén y amén. Que el mundo, dice el canto, hermanos, pueda en ti ver de qué, que eres un hijo de Dios. ¿Se puede dar cuenta? Sí. Cuando anunciamos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor le bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes.